o cualquiera que representara antagonismo para su proyecto político. Ahora, para contrarrestar las pruebas de la Fiscalía, la defensa en directo convocó a Héctor Romero Agudelo, que contrariando la verdad revelada con los registros fílmicos, quiere implantar la idea que la revisión de la que se habló fue de los procesos, más no como acción, y que el principal tema jurídico tratado fue el ingreso a la JEP. Situaciones que no merecen mayor análisis, porque si bien es cierto, se habló de los beneficios, de entrada se sostuvo que el tema de la JEP estaba descartado. Así, no cuenta con mayor prosperidad el dicho de ese abogado en este concreto acápite. Con relación al escrito signado por Enrique Pardo Hache, radicado el 12 de abril del 2018 ante la Corte Suprema de Justicia, si bien fue incorporado a esta actuación procesal, nítido resulta que contiene sus manifestaciones en relación con el conocimiento previo que de Juan Guillermo Monsalve Pineda tiene. Por tanto, no puede confundirse la permanencia de la prueba que operaba bajo el rigor de la Ley 600 del 2000, que se aplicó a este proceso cuando el acusado estaba amparado por el fuero constitucional, al que renunció y en virtud de ello conoce la instancia en consecuencia en este procedimiento acusatorio, la misma al haberse acogido su amanuense al derecho a guardar silencio, al considerarse como víctima y además estar investigado por los mismos hechos, no pudo ser controvertida por su adversario procesal, en consecuencia, al no haberse solicitado como prueba de referencia, no merece valoración alguna. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa al precisar que dada la naturaleza adversarial del esquema de procedimiento previsto en la Ley 906, únicamente puede referirse el carácter de prueba a la presentada y debatida durante el juicio oral, en plena observancia de los principios de inmediación, concentración y contradicción, escenario que no se cumplió, por ello, de ahí nuestra determinación con relación a dicha prueba. Como se analizó de manera individual, cada uno de los personajes en alguna época compartieron vida carcelaria con Monsalve Pineda. No lograron desvirtuar sus dichos. Recordemos Raúl Agudelo Medina y Wilcer Darío Molina. Su único interés fue presentar al senador Iván Cepeda Castro como asiduo visitante de los establecimientos carcelarios ofreciendo beneficios ilegales. Pero como ya se anotó con la prueba documental incorporada, se acreditó que su labor la ejecutó en su condición de defensor de derechos humanos, cumpliendo los reglamentos signados por el INPED y reportando su actividad ante el Congreso de la República. La única importancia con relación al testimonio de Leonardo de Jesús Agudelo Durán fue lograr el alcance para que Molina pudiera visitar al procesado, a dar cuenta de la información que presuntamente había recibido en el establecimiento carcelario de parte de un tercero, declaración que entre otras el mismo Gabriel Muñoz Ramírez controvierte porque centró su dicho en otros temas y con relación al presunto ofrecimiento de beneficios para enlodar el nombre del señor Uribe Vélez, ningún insumo aportó. Luis Alipio Rodríguez Maecha y Nicolás Jurado Monsalve afirmaron que conocían la presunta intención de Monsalve de retractarse, situación que quedó acreditado no correspondió a la verdad, pues a pesar de haber sido abordado por diferentes frentes, como lo advirtió José del Carmen Helves Albarracín, siempre sostuvo su versión, testigo este último que describió, por el contrario, como al interior de la picota Monsalve Pineda era constantemente abordado en el patio que compartían para que se retractaran, especialmente por el gringo, en este caso Enrique Pardo Hache, lo que guarda congruencia con las grabaciones que fueron aportadas y que se valoraron, en donde se hace evidente la insistencia de este interno para que cambiara su versión. No se logra tampoco acreditar que Monsalve Pineda fuera beneficiario de beneficios, valga la redundancia, únicos en relación con los demás internos, porque fue muy claro en sostener que la disciplina en los patios que ocupaba era resguardada por los mismos internos y que de puertas para adentro todos gozaban de celulares, dinero, licor, fiestas. Se quiso siempre mostrar que el senador proveía de todas esas desigualdades para sostener la falsa imputación, pero son los mismos declarantes convocados por la defensa que desconocen esa situación. Ahora, en relación con la pertenencia o no de Monsalve Pineda a un grupo al margen de la ley, como se dijo al iniciar ese acápite, ello no es objeto de análisis bajo esta investigación, y más cuando en la valoración de su testimonio se dejó claro por qué se le otorgaba credibilidad a su testimonio rendido al interior del juicio oral, sin que corresponda a la realidad que su padre, Óscar Antonio Monsalve, y su hermano, Óscar Hernán, desacreditara su dicho, porque en el primero fue evidente su intención de faltar a la verdad, nerviosismo, su evasión en temas que podían comprometer al aquí procesado, y en relación a su hermano, dada la poca relación que sostienen incluso desde antes de su segunda salida de la hacienda Guacharacas, no puede dar fe de los caminos que tomó su hermano en ese entonces. A contraluz del primer acto, se desarrollaba una escena paralela, tejida con hilos distintos, pero destinados a cruzarse en Neiva. Carlos Eduardo López Callejas, un titiritero de palabras,
viejo admirador y seguidor del protagonista de nuestra historia, incauto observó en televisión al perverso antagonista Monsalve Pineda emitir unas imputaciones en contra de su héroe político. Por ello, desde entonces y por más de 7 años enfocaba todas sus fuerzas por acercarse al detractor malicioso, ganar su confianza, convertirse en su aliado de fachada, al punto de honrar con el lenguaje de los sabores típicos y hacer su cautiverio menos traumático, con el único propósito que purgara sus culpas y conducirlo al camino de la verdad. Su altruista propósito llegó a los oídos de otro ciudadano de bien, Rodrigo Vidal Perdomo, con el que el mejor estilo de una novela de caballería emprendieron toda una travesía de aventuras por la capital huilense, en busca de un emisario que lograra acercarlo a su viejo, y en ese trayecto de ires y venires por sedes de campañas políticas lograron unirse a otro adepto de la causa, Hernando Mauricio Marroquín, quien a la vez quiso sumar a su amigo Álvaro Hernán Prada Artuaga, y fue así que, en un colectivo de sueños, llamaron al admirado Uribe Vélez, que agradecido con la información le solicitó exigir la verdad del muchacho. Por ello, en cumplimiento del llamado patriota, Carlos Enrique López Callejas empezó a empujar la escena, exigiendo una prueba que enterrara la antigua versión de su amigo y empañara la del guerrillero. Lo que finalmente no se produjo, porque en el camino se interpuso el otro gavilán. Este cuento tendría un fin diferente, de no ser porque, al igual que en el episodio anterior, las pruebas de cargo resultaron convincentes, para plasmar una historia quitándonos la veda y mostrándonos que todo lo ejecutado en Neiva provenía de la misma fuente que urdió el camino para el evento inicialmente analizado. Para la judicatura, la aspiración de lograr que Juan Guillermo Monsalve Pineda reformara sus dichos incriminatorios y favoreciera al acusado y sus consanguíneos en contravía de Iván Cepeda se convirtió en un propósito que se tejió a 2 agujas. Por un lado, a través de acercamientos frontales y analizados, y de manera concurrente, las presiones que se ejercían en otro círculo de personas con el mismo deseo febril juntaron esfuerzos para conseguir la retratación e imputación aprobiosa en contra del senador, esta vez en video o a través de un papelito. Téngase por acreditado que no es cierto que Carlos Eduardo López Callejas, como ciudadano y fiel seguidor de Álvaro Uribe Vélez, mutuo propio emprendiera una travesía en busca de personas cercanas al exmandatario para hacerse llegar la noticia, que debido a su cercanía con Juan Guillermo Monsalve le constaba que la incriminación por él vertida en la entrevista rendida al senador Iván Cepeda Castro no correspondía con la realidad, pues según su amigo, con quien había forjado lazos desde 2012 a 2013, a través de 2 de sus escoltas, no había pertenecido a ningún grupo guerrillero, paramilitar, y lo allí narrado fue producto del engaño al que lo condujo el entrevistador a cambio de beneficios carcelarios, asilos, protección y ayuda para la familia. Esta conclusión se alcanza con el testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda, quien a su vez, una vez más, se sostiene en su discurso primigenio y a la par delineó la presión de la que fue objeto por parte de su amigo López Callejas mediante mensajes escritos y de voz, transmitidos vía WhatsApp, los cuales fueron adosados a la investigación y ya valorados en capítulos anteriores, pero que valga la pena reiterar, cuya cuenta con entidad suficiente para no solo respaldar el dicho del privado de la libertad, sino también demostrar la materialidad de la conducta punible, de los cuales se colige que en efecto se le abordó con el único propósito que revocara su dicho anterior, exteriorizado en la entrevista en la medida que había sido objeto de engaño por parte de Cepeda, a cambio de múltiples favores, pues no de otra manera le explicaba que podía pedir lo que quisiera porque los tenían en las manos, e hizo especial énfasis a la posibilidad de su ingreso a la JEP. Esta probanza no es única, toda vez que cuenta con corroboraciones periféricas allegadas a la foliatura, gracias a las declaraciones de Carlos Eduardo López Callejas, que pese a su interés por disfrazar la verdad, terminó aportando insumos suficientes para inferir la responsabilidad penal predicada, en la medida que aceptó que hizo la exigencia a Monsalve de virar su dicho y enlodar a Cepeda, a cambio de obtener beneficios, entre ellos la acción de revisión, en el ánimo que en su lenguaje no continuara, comillas, chupando candado. Proceder al que acudió en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez como ciudadano y ferviente seguidor, para lo que únicamente requería expresarlo a través de un video, el cual era necesario llegar en forma rápida a la Corte Suprema de Justicia, en donde estaban corriendo los términos para sustentar el recurso de reposición contra la decisión a través de la cual se abstuvo de iniciar investigación en contra de Iván Cepeda Castro, hecho que igualmente quedó acreditado con la prueba documental incorporada, entre ellas el autoinhibitorio, la denuncia formulada por Iván Cepeda Castro, entre otros. Al exteriorizar esta misión a su amigo Rodrigo Vidal Perdomo, se ofreció a acompañarlo para buscar personas cercanas al exmandatario que le hicieran llegar el recado. Pero lo cierto es que la prueba arrojó que ya se fraguaba en cercanías del acusado
un plan para el propósito ya analizado, que no fue otro diferente al de ubicar personas cercanas al recluso, como lo era López Callejas, quien en varias oportunidades lo visitó, remitía encomiendas de comidas típicas y por ese medio acercarse al recluso, como ya se había intentado en Bogotá por otra vía, pero considerando el efecto que los entrelazaba, era un canal más directo y efectivo, dada la amistad por más de 7 años que habían sostenido. A ese silogismo arribamos del examen exhaustivo de las interceptaciones de cargo y de descargo, que muestran una realidad completamente diferente a aquella que quiso hacer creer el mismo procesado López Calleja, Prada, Artuaga, Rodrigo Vidal Perdomo, que hasta el cansancio aseguraban no conocerse, haber tenido una reunión accidental. Empero del contexto conversacional emerge claro que desde Bogotá se había comisionado al encargado, comillas, Prada Artuaga, la tarea de transmitir el mensaje, conectar a Caliche en una llamada con el beneficiario, adelantar las acciones propias para recaudar el filme que retratara el arrepentimiento, y como en efecto previamente no se conocían, Hernando Mauricio Marroquín no solo se encargó de establecer la identidad del encargado, sino conducir a Caliche y compañía al aeropuerto, en donde se encontraron finiquitando su intervención al haber ya cumplido su misión en la cadena delictual. Por ello, desde el aeropuerto tomó rumbo diferente. Podría no tener explicación la presencia e importancia de Rodrigo Vidal Perdomo en ese encuentro, quien se había incluso autoproclamado en rebeldía con el movimiento político que lideraba el procesado, al no estar de acuerdo con la candidatura de Iván Duque Márquez a la presidencia, pero recordemos que lo unía una amistad de vieja data con Carlos Eduardo. Además de ser su confidente, fue la persona que en 2012 lo orientó con miras a recuperar lo que había perdido, lo asesoraba en sus consultas ordinarias. Además, por su desempeño en el ámbito político, conocía a la persona encargada de hacer el enlace con Hugo Tobar Marroquín y a la vez con Uribe Vélez. Hasta es probatorio que no permite acceder a la prédica de la defensa técnica en relación a que los hechos atribuidos en el evento acaecido en Neiva, cuyos principales protagonistas son Álvaro Hernán Prada Artuaga, Carlos Eduardo López Callejas, Rodrigo Vidal Perdomo y Hernando Mauricio Marroquín, no se subsumen en los tipos de fraude procesal y soborno en la actuación penal, porque ello denota una lectura parcializada del marco fáctico endilgado, porque prima facie se aprecia que la dádiva ofrecida a cambio de la retractación era la misma propuesta exteriorizada en Bogotá, como lo fue un eventual ingreso ante la JEP. Y si bien es verdadero que el video jamás fue elaborado ni aportado al proceso, derruyendo la existencia de medio fraudulento que hubiese podido inducir en error a la administración de justicia, lo cierto es que es la interpretación en contexto la que le da significancia a estos hechos, matizándolos a la ilicitud, no como